Vamos a abrir nuevamente el Santo Evangelio según San Lucas, el capítulo que hemos leído en la lectura bíblica. Y vamos a leer todos juntos el versículo número 11. Lucas 2:11. Si lo tenemos, demos lectura al comienzo. Dice así: de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Nuestro Dios, Señor y Padre, soberano del mundo, del Altísimo, del universo, de todo lo que existe, cuanto es y cuanto será. Señor, a ti venimos, arrobados como siempre por tu majestad, y también venimos, Señor, para derramar nuestros corazones ante tu trono de gratitud. Porque has abierto nuestros ojos, porque tu Espíritu Santo, Señor, nos ha llevado al ábaco de tu palabra, y en esos misterios, Señor, nos has revelado, Padre, lo que muchos hombres están buscando, lo que muchos hombres están esperando. Esa paz, esa felicidad, que tratan de encontrarlo por otras veredas, por otros caminos, tratan de llegar a ellas tomando atajos, Señor, y tú en tu misericordia, cuando nosotros también andábamos errantes, nos has traído al conocimiento del tu verdadero Hijo. Señor, por eso estamos aquí, para darte las gracias. Pero también agradecidos porque nos concedes el inmerecido privilegio de ser testigos tuyos. Nos hemos congregado porque queremos decirle con nuestra reunión aquí al mundo, Señor, cuál es el verdadero significado de la Navidad, el propósito por el cual tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, y cuál es la respuesta que tú esperas de los hombres. Aquellos hombres, Señor, a quienes le das la luz, a quienes les das la vida, les das la salud, Padre Santo, y les das todo, y que no tienen ni un minuto de reconocimiento para contigo. Señor, queremos pedirte que en tanto que tu palabra es republicada, tu Espíritu Santo haga esa obra en cada uno de nuestros corazones y seamos edificados, seamos exhortados y también seamos consolados con tus benditas promesas. En Jesús oramos. Amén. Amén. En la recién terminada temporada de Adviento, el tema central, como ustedes lo vieron en los volantes, los que les enviamos y los anuncios que teníamos en nuestro tablero, fue el de los nombres de Cristo. Y la disertación de esta tarde también va por esa línea. Cuando los ángeles se aparecieron, les anunciaron a los pastores, les anunciaron que había nacido en la ciudad de David el Hijo de Dios, y lo identifican los ángeles con tres nombres: un Salvador, que es Cristo, el Señor. En Navidad nosotros celebramos el nacimiento de Jesús, el Cristo, el Hijo de David, Hijo de Abraham. Cada nombre del Hijo de Dios que había sido dado por el Espíritu Santo y que ha quedado registrado en las Sagradas Escrituras nos revela una faceta de su misión. Cada designación revela un elemento del plan redentor de Dios. El pueblo judío, a diferencia del pueblo del pueblo heleno, del pueblo griego, siempre ve el mundo como algo holístico, como algo integral. No lo ve por separado. Mientras que en la mente griega todo lo analíticamente lo discierne. Y en ese análisis, como dice su etimología, ¿sí? A través de la destrucción, a través de la separación, entonces va separando todo. Para los judíos, siendo la vida integral, toda su vida era una perenne confesión de fe. Confesaban su fe en el Dios creador, en lo que hacían, en lo que pensaban. Por eso es que encontramos entre los nombres
del pueblo judío, los nombres que los padres ponían a sus hijos siempre eran nombres que eran un testimonio de su fe, una confesión de su fe. Por ejemplo, los padres del profeta Joel, cuando le pusieron Joel, no le pusieron Joel simplemente porque se parecía a Brad Pitt o a alguien por el estilo, porque su nombre llevaba una confesión de fe. Es el apócope de dos palabras, yo de Yahvé y él de Dios. Esa simple conjunción de esos dos apócopes, él decía Jehová es Dios. Era una manera de decir a través del nombre de su hijo que ellos reconocían que Jehová es Dios. Entonces, de la misma manera, en el Nuevo Testamento encontramos el mismo tenor. Así que, en este pasaje que hemos leído, cuando el ángel menciona de aquel que ha nacido en la ciudad de David, le da 3 títulos: Salvador, Cristo y Señor. Cada título identifica una razón más para que el pueblo de Dios siempre esté agradecido de que Cristo haya venido y al mismo tiempo esté ansioso de su segunda venida y siempre ore con vehemencia diciendo: sí, ven Señor Jesús. De la misma manera que el pueblo de Israel ansiaba esa primera venida del Mesías y deseaba esa primera venida del Mesías, así nosotros, su pueblo del Nuevo Testamento, ansiamos esa parusia, y junto con el Espíritu Santo decimos: sí, ven Señor Jesús. En el pasaje que acabamos de leer, ustedes ya lo vieron, sobresalen 3 importantes nombres del Hijo de Dios, y ellos son Salvador, y ellos son Cristo, y también es Señor. Lo que queremos nosotros, antes que nada, decirle al mundo que quien ha nacido, o quien nació, mejor dicho, no era simplemente un bebé, es el Rey del universo. Así lo reconocieron, así lo anunciaron los ángeles y así lo reconoció el pueblo. Cuando los sabios, los científicos, que llaman magos, y que no hay seguridad de que fueran reyes, ¿sí? Las escrituras no nos revelan que eran reyes, solo dice que 3 magos, y los magos en aquel tiempo no eran los prestidigitadores de ahora, los ilusionistas de ahora. Los magos eran los sabios, eran los dedicados al estudio de lo que llamaríamos científico. Cuando ellos llegaron a Belén, no llegaron preguntando por el niñito, dijeron: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Por eso fue el asombro de quienes estaban entonces en el poder. Esos nombres, pues, nos revelan la verdadera identidad de nuestro Señor Jesucristo, de ese niño que nació en un pesebre y de padres humildes, aunque de casta, aunque de linaje de rey. Su primer nombre, Salvador. En español no tenemos problemas. Aquí dice que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Pero sigamos el rastro filológico de este nombre. Ustedes saben, nuestro idioma español tiene su ancestro inmediato en la lengua del latín. Entonces, del español al latín, en latín leeríamos Salvator, y a su vez el latín viene del griego. En griego del Nuevo Testamento la palabra que encontramos es soter. Y siguiendo la línea, porque el griego viene del hebreo, esa es nuestra línea: hebreo, griego, latín, español. Por eso nosotros siempre tenemos que ir atrás para encontrar ese profundo significado de cada una de las palabras. En hebreo, en la traducción del Nuevo Testamento al hebreo, la palabra que usa es Moshe.
Moshe, y ustedes recuerdan, tiene cierto parecido con la fonética de Moisés, ¿verdad? Asimismo, el evangelista Mateo explica, pero lo hace a través del nombre de Jesús. En el Evangelio de San Mateo leemos, porque Él, cuando está anunciando la venida del Mesías, salvará a su pueblo de sus pecados. Este título tiene estrecha relación con el nombre que San Mateo registra en su Evangelio y llamará su nombre Jesús. Este nombre, Salvador o Jesús, viene en su versión hebrea es Joshua. La primera partícula, yo, corresponde a Yahvé, y la otra palabra, Shoar. Fíjense bien, la fonética es parecida, Shoar, Soter. Shoar, Soter. Entonces es Shoar, salva, ayuda. Soter, salvador, el que ayuda. Entonces otra vez, Jehová te está ayudando. Jehová es el que ayuda. Entonces hay esta relación. Entonces los nombres no son puestos nada más porque se oyeron bonito o porque es un artista de televisión. Cada nombre tenía un significado y, como mencionamos hace un momento, identificaba con su oficio e identificaba también sus títulos. El Catecismo de Heidelberg, en su pregunta número 29, dice: ¿por qué el Hijo de Dios es llamado Jesús, que significa Salvador? Perdón. La respuesta que da: porque nos salva y libra de todos nuestros pecados, y porque ningún otro se debe buscar ni se puede hallar salvación. Vean ustedes la respuesta. Tiene 3 líneas que debemos de atender. La primera: nos salva y nos libra de todos nuestros pecados. Nota de esto. Segundo, porque ninguno otro se puede hallar salvación. Y la tercera: nos salva. ¿De qué? ¿De pecado? ¿Qué es pecado? Yo me acuerdo de los coloquios que de repente salían entre nosotros como estudiantes y que se llegaba a tocar la palabra pecado. No, eso es relativo. Porque lo que es pecado para los latinos no es pecado para los escoceses o para los suecos o para los de África. Así entonces el pecado venía a ser algo relativo. Gracias, Señor. El pecado venía a ser algo relativo. Y si con esa mentalidad nos acercamos, bueno, nosotros también tendríamos esa misma disposición. Para entender por qué necesitamos ser salvados del pecado, tendremos que tener presente a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y no solo 2 hombres allí, en medio del paraíso, sino además debemos de tomar muy en cuenta su oficio, el oficio que Dios les había dado. Además, la terrible palabra, caída. Y aquí entonces encontramos la tríada de toda confesión bíblica, la tríada de toda confesión cristiana: creación, caída y redención. No hay nada que no exista en este universo que Dios no haya creado. Pero al mismo tiempo, no hay nada de lo que existe ahora que no haya sido afectado por la desobediencia de Adán, que no haya sido ya contaminado por el pecado del hombre. Y por tanto, no hay nada que exista en el universo que no esté urgido y necesitado de redención. Adán y Eva fueron creados perfectos en conocimiento, en santidad y en justicia.
o sea, que podían cumplir perfectamente la voluntad de Dios, pero además les asignó una tarea específica. Ellos eran los mayordomos de la creación, los vicegerentes de la creación. Tenían la obligación de presidir el desarrollo cultural del cosmos. Y sin embargo, escucharon y prefirieron atender las insinuaciones de Satanás y pecaron de desobediencia. Y esa transgresión trajo la ruina del hombre y trajo la ruina de la creación. Desde entonces, lo reconozca o no, el hombre vive en apostasía. La palabra apostasía significa desvivir fuera de Dios. Apo, fuera de, estasis, fuera de lugar. Es decir, fuera de la voluntad de Dios. Y todo aquello que el hombre haga y que lo haga al margen de la voluntad de Dios es pecado. Juan nos define el pecado como toda infracción de la ley. Juan no reduce el pecado a la moralidad. Porque no tomo, porque no fumo, porque no tengo VIH, etcétera, no soy pecador. Toda transgresión de la ley es considerada pecado. Y cuando hablamos de ley, tampoco la reducimos a los 10 mandamientos, sino a las leyes que están expresadas en la naturaleza. Porque el cosmos es un legajo del rey de leyes, pero de leyes ordenadas. Y cuando nosotros transgredimos esas leyes, entonces nosotros nos oponemos a la voluntad de Dios. Vivir en pecado es vivir eternamente separado de Dios. Somos bastardos cuando vivimos lejos de Dios. Somos alienígenos cuando estamos separados de Dios. Estar separado de Dios significa vivir en densas tinieblas de la oscuridad. Creer que todo es correcto, creer que todo va bien. Pero eso es precisamente porque no conocemos la verdad. No en vano el Señor decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mientras no llegamos a aquel que es la verdad, todo lo que nosotros tenemos por verdad es relativo, porque la única verdad, la única tesis es Dios. Santifícalos en tu verdad, era la oración del Señor. Tu palabra es la letería, tu palabra es la tesis. La única tesis verdadera es Dios. Y todo aquello que se oponga a Dios es la antítesis. La antítesis no son relativas. La antítesis es algo que está ahí y que está presente frente a la tesis. Esto entonces ha trastocado todo lo que es y todo lo que hace el hombre. Y así entonces llegamos al término de la caída. Con la caída, el hombre inmediatamente se colocó fuera de oficio. Pero al mismo tiempo, Dios anunció en el juicio a la serpiente, Génesis 3:15, ahí anunció que enviaría a alguien nacido de mujer que haría lo que Adán y Eva no pudieron. Esa simiente de mujer es Jesús, el Hijo de Dios, como Pablo también lo identifica. Y el postrer Adán, Jesús, se refiere a él. Y es entonces a él a quien podemos acudir y a él solamente debemos de oír. Es a este Jesús que los apóstoles remitían a los judíos y a los helenos y a todos cuantos les escuchaban. Hechos 4:12, por ejemplo, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay nada debajo del cielo bajo el cual podamos ser salvos. Jesús mismo lo afirmó, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay atajos. Nadie viene al Padre sino por mí. La única puerta que Dios nos ha dado para acercarnos a Dios es su Hijo Jesucristo. Buscar cualquier otra alternativa fuera de lo que Dios ha establecido es pecado. Porque Él mismo dijo, este es mi Hijo amado, a Él oí.
Y quien desecha al Hijo, desecha al Padre. El otro nombre con que lo identifica el ángel que lo anunció es Cristo. La palabra que encontramos aquí, Cristo, no fue traducida, sino transliterada. ¿Qué significa transliterar? Es transportar los equivalentes, cada letra, del idioma emisor al idioma receptor. Y así entonces, Cristo es una transliteración y no una traducción. En español leemos Cristo, en latín Christus, en griego Christos, mientras que en hebreo existe una particularidad, que el artículo lo juntan junto al sustantivo. Entonces se lee Mashiach. Ja es el artículo y Mashiach es la palabra. Ahora bien, Cristo y Mesías significan lo mismo. Y la traducción para Cristo o Mashiach es el ungido. O sea que en español aquí deberíamos de leer el ungido. Deberíamos de leer así: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el ungido, el Señor. ¿Qué significancia tiene para nosotros el conocimiento de la traducción de esta palabra Christos? En el pueblo de Israel, nadie podía ejercer un oficio sin ser autorizado para ello. La unción era un signo visible para hacer notar que alguien estaba autorizado para realizar algo así. Esta unción se hacía a través del aceite. Era la manera visible de decir: este está autorizado para realizar esta tarea específica. Así, entonces, la palabra ungido, o Cristo, o Mesías, que significa lo mismo, ungido, Cristo, Mesías, tienen un triple significado. Uno, haber sido designado para desempeñar un oficio. Esto es muy importante, hermanos. ¿Sí? Que Dios solo reconoce a Jesús como su único representante, como el único autorizado para hablarnos, para revelarnos al Padre. Nadie más. No hay otro. Dos, que además, a través de esa unción visible, se establecía una relación entre la persona ungida y Dios, a quien Dios le había encomendado el oficio. Es decir, que quien desempeñaba un oficio no era el llanero solititito, no actuaba al margen de la voluntad de Dios, no era autónomo, no tenía libre albedrío. El ídolo de libre albedrío fue inventado por los griegos. Nadie podía decirse estar ungido y estar separado de Dios. Nadie puede decir creo en Dios y estar separado de Dios y estar separado del Cristo. Alguien dijo por ahí, aunque muy evangelicalistamente, pero tiene mucho de sentido: Dios no tiene nietos, solo hijos. La relación con Dios es personal. La respuesta a Dios es personal. ¿Cuánto quisiéramos nosotros los padres responder por los hijos, pedirle a Dios por los hijos? Bueno, sí le pedimos, pero hasta ahí nada más. Porque la respuesta tiene que ser siempre personal. Entonces nadie que quiera trabajar separadamente de Dios. Esa era una relación íntima. Por eso nuestro Señor decía: yo y el Padre uno somos. Por eso le dijo a su madre: es necesario que esté ocupado en los negocios de mi Padre. Entonces hay una relación, no hay una competencia, sino que el que ha sido ungido reconoce su total dependencia de aquel que lo ha ungido. Y un tercer significado para la palabra Cristo, o Mesías, o ungido,
es que a la persona ungida se le confería la presencia del Espíritu Santo para el fiel y correcto desempeño de su oficio. No en vano, David cuando oraba, y después de su terrible pecado, ustedes recordarán con Betsabé, por andar de ocioso, ¿sí? Cuando debiendo estar al frente de sus ejércitos, de sus escuadrones, se estaba paseando por la terraza, mientras sus pelotones estaban cayendo en los campos de batalla. Y cuando el profeta Natán le revela su pecado, entonces dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Solo aquel que tiene el Espíritu Santo puede entender las cosas de Dios. No hay más. Por eso las oraciones, por eso esas eran las intenciones de los apóstoles cuando decían: arrepiéntanse y reciban el Espíritu Santo. Porque en el momento en que nosotros llegamos al conocimiento de nuestro pecado, al reconocimiento de nuestra necesidad de salvación, y venimos al Salvador y pedimos perdón, en ese momento el Espíritu Santo opera la vida eterna en nuestro corazón y viene a ser un huésped eterno en nuestro corazón. Pablo se lo recordó a los corintios por si se les había olvidado: ¿o ignoráis que sois templos del Espíritu Santo? Entonces nadie puede decir creo en Dios y no tener el Espíritu Santo en su corazón. Solo aquel que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo en su corazón. Y mientras no tenga el Espíritu Santo en su corazón, no va a poder entender la relación espiritual, que no es mística, la relación espiritual que debemos de tener para con Dios. Eso es lo que celebramos. Que usted y yo, no por academia, no por santidad, no por moralidad, Dios en su misericordia abrió nuestros ojos, nos reveló su gracia. Mientras Dios no nos revela su gracia, no podemos reconocer nuestro pecado, ni podemos sentir por nuestro pecado dolor. Solo cuando Dios nos revela su gracia, cuando abre nuestros ojos y entonces nos dice cuánto nos ama, cuando nos dice cuál fue el precio de su amor o la máxima muestra de su amor, al enviar a aquel que es santo sobre todos los santos a morir en una cruz, simplemente por el pecado de usted, por el pecado mío, por el pecado de cada uno de nosotros. Entonces sí, reconocemos: yo he pecado, Señor, te doy gracias, porque yo mereciendo, me has revelado tu gracia, y entonces aceptamos el perdón. Un tercer elemento del que tenemos que entender para que el cuadro del nombre completo de Cristo llegue a nuestros corazones es la caída. La caída del hombre en desobediencia y pecado. Este acto le hizo indigno portador de su oficio, indigno portador de su imagen. Desde entonces, todo lo que hace el hombre delante de Dios no tiene significado. Ahora lo dice el salmista: en vano está que te vayas a acostar demasiado tarde, en vano está que amuralles tu casa, en vano está que hagas, si Jehová no guarda tu casa. Así que todo cuanto hagamos sin Dios no tiene significado, hermanos, para nada. Piense usted en lo que hace, en lo que trabaja, en lo que más aprecia, pues para Dios no tiene significado mientras usted viva en pecado. Perdónenme el ejemplo tan burdo, tan grotesco que ponga o que pusiera. Un padre que supiera que su hija anda en malos pasos, que para obtener dinero anda con este hombre y con el otro hombre y con aquel y con el fulano y con el sultano, y pues ¿para qué les cuento? Una Magdalena. Y que el padre está muy enfermo, y entonces esa hija que: papá, te voy a llevar al hospital Mosel. No, ya no existe el Mosel, ¿verdad? Ahora es que el Ángel está.
Te voy a llevar al Ángeles del Pedregal y ahorita te mando una limusina para que te lleven al hospital y te mando a Jaime y ahorita vas para allá. Y el padre sabiendo todo eso, ¿qué creen que haría el padre? Lo más seguro es que diría, no, hija, muchas gracias, no puedo recibir la manera como tú has obtenido eso. Es lo mismo que pasa con nosotros. Por mucha abnegación que tengamos a nuestro trabajo, a nuestra carrera, a nuestro oficio, nada tiene significado si no antes estamos en buena relación con Dios. Eso significa estar unido. Sin embargo, cuando acudimos a Cristo y somos perdonados de nuestros pecados, por la fe en Jesús, somos restaurados a nuestro oficio. Ahora, ¿qué significado tienen esas palabras tan preciosas de Jesús? Si un vaso de agua das en mi nombre, por cuanto lo hiciste en mi nombre. Esos son los actos que tienen significado delante de Dios. Para Dios no hay oficios humildes. Para Dios no hay, como le dice en Apocalipsis, tú dices que eres rico, tú dices que no tienes necesidad de nada, tú dices que eres esto, tú dices que eres lo otro. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? No eres más que un humilde, pobre, desventurado, ciego, desnudo y todos los demás calificativos que trae. Pero cuando acudimos a Cristo, no hay oficio humilde, porque todos son dignos delante de Dios. No hay un trabajo que no sea dignificado delante de Dios. El hombre fue creado para trabajar. El trabajo cumple una función de adoración. El trabajo es un canal de adoración. Debemos adorar a Dios con nuestro trabajo. De hecho, la palabra trabajo significa servicio. Servir a Dios en su reino. En todas las cosas que existen en su reino. El trabajo, repito, es un canal de adoración. El trabajo es una oportunidad que Dios nos da de servirle a Dios, de servirle a nuestro prójimo a través de cada uno de nuestros oficios. Nuestro prójimo es todo aquel que pone a Dios delante de nosotros. Toda aquella persona que ponga a Dios delante de nosotros, ese es nuestro prójimo. Y a Él debemos de servirle con nuestros talentos, con nuestros trabajos, con nuestros oficios. Como lo hemos dicho hasta el cansancio. Nosotros no trabajamos para corretear la chuleta. Nosotros no trabajamos por el cheque quincenal. Nosotros trabajamos porque queremos adorar a Dios, porque queremos servir a nuestro prójimo. Y ciertos estamos por su promesa que dice que el obrero es digno de su salario, que el Señor nos dará nuestro sustento. El trabajo es la fuente honesta que Dios nos ha dado para que tengamos pan en nuestra mesa. Solo así, todos nuestros esfuerzos serán bendecidos por Dios. Como dice el proverbista, solo la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza a ello. Y vamos con el tercer nombre, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Igual, seguiremos la misma secuencia. Este nombre en español, Señor, como está capturado aquí, en latín lo leemos Dominus, en griego Kyrios y en hebreo Adón. Adón. Existe y también le viene la palabra Adonai, o sea, son dos palabras. Adón significa autoridad. Adón significa poder, autorizado para. Existe un elemento constante en la historia de este concepto, y es el de derecho de propiedad con la debida autoridad. Ahora, pongan mucha atención a esta frase. Derecho de propiedad con la debida autoridad.
sea, no es un usurpador, porque todo aquel que ejerce un oficio sin Cristo es un usurpador. Pero Jesús está ejerciendo el oficio y ungido del Mesías, ¿sí? Con la debida autoridad. El nombre del Señor, Adón o Kyrios, aplicado al Hijo de Dios, indica la soberanía de Cristo. Esto es muy importante, hermano. Porque Cristo no es el aladino de la lámpara, que la frotamos en el nombre de Cristo, amén, y ya tenemos allí nuestro Porsche, o nuestro Ferrari, o de Ferris, nuestro BMW, ¿verdad? No, hermano. Él es el rey. Por eso el que ha nacido es un rey. El rey del universo, el rey de la vida. Jesús, antes de partir y sentarse a la diestra del Padre, dijo: toda autoridad me ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra. Él gobierna la totalidad del cosmos. También el apóstol San Pablo indica: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Primogénito aquí es una metonimia que nos remite a la supremacía de Cristo. A eso se refiere. En la mentalidad hebrea, el primogénito, el hijo mayor, tenía doble autoridad. Es más, le daban doble porción de herencia. Entonces, esto es lo que quiere decir por primogénito de toda creación. Él tiene la supremacía sobre la totalidad de la crisis o sobre la totalidad de la creación. Porque en Él, en Cristo, sigue diciendo Pablo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, o sea, la Unión Europea, ¿verdad? Sean dominios, sea el Reino Unido, United Kingdom, sean principados, sea Barack Obama, sean potestades, Felipe Calvo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. No hay nada que esté fuera de Él, sean principados, sean potestades. Y Él, dice Pablo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Las cosas tienen significado solo si dependen de Cristo, porque Cristo es el único mediador para llegar al Padre. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, en todo. No solo en el acto cultico, en nuestras actividades recreativas, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones laborales, en nuestras relaciones, en todo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Reconciliarlo usted, la creación. Por eso Pablo en otra parte dice: la creación gime a una y está como con dolores de parto. Los varones no sabemos qué significa eso, ¿verdad? Pero yo creo que las damas nos entienden muy bien. ¿Sí? ¿Qué será eso? ¿Por qué puso eso tan Pablo? Entonces ven, la creación está dolida, mortalmente herida por el pecado del hombre, y no encontrará su significado hasta que no sea reconciliada. Y esa reconciliación solo viene a través de nuestro Jesucristo. Por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y termina con una frase muy bonita esta idea: haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. No hay paz para el impío, dijo mi Dios. Mientras no estemos reconciliados con Dios, nuestro corazón seguirá vacío. Y seguiremos buscando esta y la otra respuesta, y aquella respuesta, y la otra respuesta, y etcétera, y etcétera. Y vaya usted a saber, si no hasta vayamos a parar con los high script, o vaya usted a saber con quién. Es que sin Cristo todo es posible, ¿no? Que lleguemos hasta esos lugares más profundos.
Concluyamos entonces, hermanos. El ángel anuncia que ha nacido el Rey, y que este Rey es el Salvador, y que este Rey es Cristo, y que este Rey es el Señor. Pero vean ustedes, ¿cuál es la nota? He aquí dice, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Dos frases aquí. Les doy nuevas de gran gozo. Es decir, que esta noticia para nosotros debe de llenarnos de alegría. Debe hacer que nuestro corazón empiece a latir por algo desconocido. Que empiece a hacer boom, 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 boom. Algo está allí presente que hace que sea agradable. Les doy buenas noticias, agradables. Pero además dice que será para todo el pueblo. Es decir, para usted y para mí. La noticia es para usted. Dios no necesita salvación. Cristo no necesita salvación. Cristo no necesita de usted. Dios no necesita de usted. Él puede vivir solo, es autosuficiente, es absoluto, es soberano. Nosotros sí necesitamos de Él, porque nosotros solamente somos su imagen. Mírese usted ante un espejo, pero que sea el suyo por si se rompe. Mírese en ese espejo. Piense usted por qué existe eso que está ahí en el espejo. Existe porque allí está usted. En el momento en que usted se quite, lo que esté en ese espejo se quitará. ¿Por qué? Porque esa imagen la sustenta usted. Entonces nosotros no tenemos significado sin Dios. No somos nada sin Dios, hermanos. Por eso la buena noticia es para usted, no para Él. Es para mí, es para usted. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Ese es el que nació, el Cristo. Después de dar las señales, el versículo 13 dice, y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero es menester, hermanos, hacer un poquito de exégesis aquí. Nosotros leemos y en la tierra paz. Esta palabra en griego es epi, y epi significa sobre. Entonces, sobre la tierra paz. Lo que necesitamos, esa paz, viene de arriba, del cielo, de Dios, y sobre la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Hay por ahí algunas versiones que dicen, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. No, hermanos, no es así. En el idioma original en que fue escrita la Biblia, usa la siguiente frase. Dice, y en la tierra paz, buena voluntad en los hombres. Pero también va la idea va dada de arriba para abajo. Es decir, que esa buena voluntad es de parte de Dios para los hombres. No que el hombre tenga una buena voluntad, no puede tenerla. Su vida ha sido corrompida por el pecado. La buena voluntad de Dios es decir, mira, tú no eres más que podrida llaga. Tú no eres más que hinchazón e herida. Tú no vales nada. Pero yo te estoy dando valor en Cristo.
Te estoy aceptando como mi hijo adoptivo. Te quiero aceptar como mi hijo adoptivo. Para ello, he enviado a Jesús, para que Él pague por ti. Eso significa buena voluntad. Que Dios, no teniendo ninguna obligación con usted ni conmigo, lo hace. Para los hombres, buena voluntad. Entonces, hermanos, tomemos debida nota. Ha nacido el Rey, y con él hay 1. Noticias de gran gozo. 2. Noticias para todo el pueblo. 3. En la tierra paz. Y 4. Para con los hombres hay buena voluntad de parte de Dios. Esta es pues la razón por la cual nos hemos reunido hoy, para derramar nuestro corazón lleno de gratitud delante de Dios, para ser testigos ante el mundo del verdadero significado de la Navidad, para instruir y testimoniar ante las nuevas generaciones de cristianos acerca de la fidelidad de Dios. Queremos que Joshua, queremos que Santiago, queremos que Iker, que nuestros jóvenes, que todos los niños sepan, ¿sí?, quién es el verdadero Jesús según las Escrituras. Y por ello damos gracias y decimos amén y amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos concedes la vida, la salud y la oportunidad de escuchar tu mensaje. Señor, no endurezcas nuestros corazones. Señor, si tú no tienes misericordia de nosotros, no podremos ver lo horrible de nuestro pecado. Si tú no nos revelas como a David lo hiciste con su pecado, nosotros seguiremos errando, sin metas fijas, viviendo al día. Señor, pero gracias te damos porque lo has hecho con nosotros. Y esperamos que lo hagas con nuestros jóvenes y con nuestros hijos, con nuestros nietos, con las nuevas generaciones. Señor, concédenos oportunidades, no solamente con la armonía familiar, con la celebración familiar que esta noche haremos, en el que te daremos las gracias por lo que nos has dado, por el gozo de tener a la familia unida, sino que también nuestros labios confiesen que Jesús ha nacido y que la Navidad significa que nosotros hemos nacido de nuevo, porque tú has tenido misericordia de nosotros, has revelado nuestro pecado, hemos reconocido nuestro pecado, te hemos pedido perdón por nuestro pecado, nos has llevado a los pies de Jesucristo y rendidos ante Él hemos dicho, sí, creo en ti, Señor Jesús. Amén. Amén.